El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, y vamos a leer el verso 24. Efesios, carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, verso 24. Voy a pedir el favor que me ayuden con esta lectura. Cualquiera puede hacerlo a favor de todos en esta hora, los que estamos aquí y los que están conectados virtualmente a nuestras plataformas. Efesios, carta de San Pablo, capítulo 4, verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. El Señor nos bendiga por esta palabra. Vestíos del nuevo hombre creado según el Señor, ¿verdad? En la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Señor, oramos a ti pidiéndote entendimiento de tu palabra. Guíanos, Señor, hacia todo aquello que sea sano, que sea verdadero y que contribuya a nuestra edificación. Estamos reprendiendo en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y por la autoridad, Señor, que tú nos has concedido por tu Espíritu Santo. Estamos reprendiendo el nombre maravilloso de Jesús, el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de distracción, toda sordera espiritual, todo espíritu opositor, todo espíritu, Señor, que quiera cegar la mente, el entendimiento de nosotros para recibir de ti, Señor, sana instrucción, palabra de vida. Oh Señor, ministra nuestras almas y permite, Señor, que tu palabra pueda edificarnos en esta noche. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Puede tomar su lugar, hermano. Siéntase cómodo. Hay dos palabras ahí en ese pasaje que debe resaltar usted. Tome un resaltador o un lapicero o algo, subraye y resalte las palabras justicia y santidad. Justicia y santidad. Esas dos palabras me inspiraron para colocarle a esta disertación este título: Amigas inseparables. Amigas inseparables. ¿Quiénes son? La justicia y la santidad. La santidad. Justicia y santidad. Pablo es el escritor de esta epístola, y esta epístola, con toda certeza, era una epístola circular, porque cuando el apóstol escribe, seguramente esta carta, aunque tenía un destinatario específico, la comunidad de la iglesia de Éfeso, esta carta circuló en toda la provincia en la cual Éfeso era la capital. La capital de la provincia antigua del Imperio Romano, el Asia Menor, era Éfeso. Y Éfeso era un centro urbano, cosmopolita, bastante importante en los días del apóstol Pablo. Estaba en el
centro de una comunidad de iglesias que no estaban muy alejadas en lo que hoy es la República de Turquía. En esa misma zona estaba la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, y estaba también la iglesia de Colosas. De modo que esta comunidad era una comunidad céntrica, y en esta ciudad de Éfeso el apóstol funda esta comunidad de creyentes, mayormente conformada por gentiles. Y aunque tenía allí presencia de judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión, sin embargo, la mayoría de los miembros de esta congregación eran paganos, eran gentiles, llamados a los pies de Cristo en uno de los viajes misioneros del apóstol, posiblemente el segundo o el tercer viaje misionero. Una vez que Pablo establece allí esta comunidad, después de 3 años y medio ministrando allí la palabra de Dios, él posteriormente escribe esta carta. San Pablo, cuando él escribía sus cartas, lo hacía con una estructura que era común. Todas las epístolas que Pablo escribía tenían la misma estructura. Los primeros capítulos él los dedicaba a responder alguna pregunta, alguna inquietud, y el trasfondo de esta exposición era más que todo teológico, era doctrinal. Él enseñaba una doctrina siempre en los primeros capítulos. Luego el apóstol terminaba con unos consejos prácticos para que los creyentes pusieran en práctica esas verdades espirituales, esa doctrina que el apóstol inspirado les enseñaba, les compartía. Y la verdad es que esto debe ser también la misma regla que nos guía a nosotros, los expositores, los maestros de la palabra de Dios, los ministros de la palabra de Dios. Un maestro debe primeramente enseñar y después aconsejar para que los creyentes que oyen pongan en práctica lo aprendido, lleven a la praxis todo lo que van entendiendo, todo lo que van recibiendo. Esta es la única manera realmente en que un creyente pueda recibir crecimiento espiritual, pueda tener crecimiento espiritual, progreso en su vida espiritual. Porque de nada le sirve a un cristiano estar recibiendo palabra, estar recibiendo doctrina, conocimiento teológico, conocimiento bíblico, y llenarse y llenarse y llenarse de esto y no ponerlo en práctica. De nada le sirve, no hay ningún provecho. Pablo entonces, él estaba convencido de que la única manera que un creyente podía crecer no era tan solo recibiendo discursos, teología, conocimiento bíblico, sino también poniendo en práctica lo aprendido. ¿Por qué muchos creyentes no progresan en su vida espiritual? Porque a pesar de que se les ha enseñado, se les ha adoctrinado, estos creyentes no ponen en práctica lo aprendido. Nunca llegan a ser sabios, nunca llegan a progresar. Viven toda una vida en un círculo vicioso, patinando en los mismos pecados, las mismas faltas, las mismas debilidades, sin progreso, sin avance, sin provecho de lo que ha recibido de la palabra de Dios. Pero los que son entendidos son gente que sabe
que la única manera de tener una vida en victoria es poniendo en práctica lo aprendido. Amén, hermanos. Poniendo en práctica lo aprendido. En los pasajes que tenemos aquí, Pablo está dando una serie de consejos prácticos. En el verso 23, incluso, él aconseja que un creyente debe renovarse en el espíritu de su mente, renovar sus pensamientos, renovar su mentalidad. Y luego pasa a este otro consejo. Les dice a sus receptores: vístanse del nuevo hombre. Está hablando a una comunidad de creyentes, gente que ha recibido el nuevo nacimiento espiritual, gente que ha nacido espiritualmente de nuevo. Y les dice: vístanse del nuevo hombre. Un consejo similar lo da en la carta a la iglesia de Roma, allá en el capítulo 14. También da el mismo consejo a los creyentes de Roma. Les dice: vestíos del Señor Jesucristo, vestíos como hijos de luz, vístanse de Jesucristo. Acá les dice: vístanse del nuevo hombre. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha recibido una nueva naturaleza. Su antigua naturaleza adámica ahora pasa a ser crucificada para recibir una nueva naturaleza. Es el carácter de Cristo, es el espíritu de Cristo en nosotros. Ahora usted y yo tenemos dos naturalezas: una humana y una celestial, una espiritual. A su nombre, a su nombre. Dos naturalezas. Y estas dos naturalezas van a estar desde el momento en que un creyente nace espiritualmente de nuevo hasta el día en que seamos transformados en cuerpo y alma, seamos glorificados. Mientras tanto, usted y yo conviviremos con dos naturalezas. Nos toca convivir con esas dos naturalezas, pero la una debe estar crucificada y la otra debe estar progresando, debe estar creciendo. Es Cristo en nosotros, creciendo, progresando, para llegar hasta la medida de su estatura, de su carácter espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Vestíos, dice, vístanse. Y dice dos virtudes que hacen parte del carácter de Cristo, que sobresalen. Son como un par de atuendos en esa vestidura. Un par de atuendos de esa vestidura. El primero es la justicia y el segundo es la santidad. Si el nuevo hombre es el Señor Jesucristo en nosotros, entonces la justicia y la santidad de la que está hablando aquí el apóstol deben ser dos cualidades, dos virtudes del carácter de Cristo. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesús es justo? La Biblia lo llama el justo. En el libro de los Hechos se le llama a él el justo. ¿Y cuántos creen que el Señor Jesucristo es santo? Amén. La Biblia le llama también a él el santo, el justo y el santo. Y estas son virtudes que él posee porque las perfeccionó. El Señor Jesús, como hombre, no nació siendo justo, tampoco nació siendo santo. Estas son virtudes que él maduró, en ellas progresó y las perfeccionó.
El llamado, por tanto, no solo es para los creyentes de Éfeso. El llamado a vestirnos de la justicia y la santidad de la verdad. El llamado también es para nosotros. Y en esta noche yo pretendo hablar de esas dos virtudes, la justicia y la santidad. En primer lugar, entonces, enfoquémonos en lo que es la justicia. La justicia. En el alefato hebreo hay una palabra, o mejor, hay una letra que es el símbolo de la justicia. Repito, en el alefato hebreo hay una letra que es símbolo de la justicia. Es la letra Sade o Sadi. Sade o Sadi. En el alefato hebreo, esta letra simboliza la justicia. La justicia en hebreo se dice Sedek. Sedek. Justicia se dice Sedek. Y aquel que es justo se le llama Sadik. El justo, el Sadik. Pero, ¿qué es la justicia? La justicia es una virtud de Dios. Y es una virtud comunicable. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hijos de Dios deben también poseer este atributo de su carácter. Todos nosotros, los hijos de Dios, debemos ser justos, así como nuestro Dios es justo. Debemos ser sadiquín, justos. Debemos ser practicantes de la justicia. Pero esta condición no se alcanza de la noche a la mañana. El judío tenía bien entendido que para alcanzar la justicia tenía que ser irreprensible, guardando los mandamientos de la ley de Dios. La Biblia habla de gente que era recta, perfecta, de carácter, gente irreprensible. Por eso el Señor nos llama. Allá en Mateo 5:48 el Señor dice que seamos perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero usted tiene que entender el sentido de esa perfección. El Señor se está refiriendo a las personas que son irreprensibles, obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. En el Salmo 119, el verso 1, vamos a leer ese pasaje. Salmo 119 y el verso número 1. Y ahí definimos quiénes son los perfectos. Ese texto nos dice quiénes son los perfectos y a qué perfección se está refiriendo el Señor cuando dice que debemos ser perfectos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Amén. Dice que son bienaventurados ¿quiénes? Los perfectos de camino. ¿Y quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Dios. ¿Sí ven? ¿Imposible esto? No. En la Biblia nosotros vemos acá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, vamos a leer ahí también, en los versos 46, 47, vemos a dos ancianos, los padres de el profeta Juan el Bautista, que la Biblia los describe como gente perfecta, gente irreprensible. Lucas capítulo 1, el verso 46.
verso 6, corregimos. Lucas 1:6 y el verso 7 también. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Dice que eran justos, eran los padres de Juan el Bautista. Elizabeth, ¿verdad? Y Zacarías. Dice que eran justos. Ellos habían alcanzado justicia por guardar los mandamientos y las ordenanzas de la ley de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿acaso se alcanza la justificación, se alcanza la justicia de Dios por guardar la ley mosaica? No, no en su totalidad. Ellos tenían que hacerlo en fe. Tenían que creer que al obedecer esos mandamientos por su fe, ellos vivirían y Dios les atribuiría justicia por su fe. Eso lo enseña el profeta Habacuc en su profecía. Vamos al capítulo 2 de la profecía de Habacuc y el verso 4. Esto es un verso muy conocido por el pueblo de Dios. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, un justo es aquel que vive por su fe. Esta era la condición de Zacarías y de Elizabeth, su esposa. Ellos alcanzaron la justicia no por obedecer los mandamientos y las ordenanzas de la ley, sino por la fe que ellos ponían en la promesa de Dios. Ahora, en el alefato hebreo, la letra Sadik, que es la letra con la que comienza la expresión Sedek, que se traduce como justicia, con la misma letra comienza la expresión Sadik, que traduce justo. En el alefato hebreo, esa letra va antes de la letra que sigue, que se llama Kof, y que representa, la Kof representa la santidad. No es casualidad que antes de la santidad preceda la justicia. Una persona justa es aquella que ha caminado en rectitud. Una persona justa es una persona que es recta de corazón. Sus caminos no son torcidos, son caminos rectos. Sus obras no son obras impías, son obras de justicia. Hay una palabra también en el hebreo que comienza con la misma letra, Sedaká, obras de justicia, Sedaká. Algo más sorprendente aún, en el alefato hebreo, las letras son números y los números son letras. Y también cada letra originalmente era un pictograma, una especie de dibujito, un jeroglífico, un dibujo que representaba la letra. No sé si ustedes la puedan ver acá en la pantalla, Sí. pero la descripción de ese pictograma que representa la letra Sade o Sadi o Sadik es el cuadro de varios caminos. Tiene de fondo un árbol
Y solo uno de esos caminos conduce directo al árbol. ¿Cuál es el mensaje espiritual que hay en ese pictograma que representa, repito, la letra Sadi? Es lo que dice el autor de los Proverbios, el libro de los Proverbios, sabio Salomón, cuando él declara: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo camino rectecito que te lleva al árbol de la vida. ¿Y quién dijo estas palabras? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quién las dijo? Entonces vemos que en ese pictograma hay una representación. Hay una representación del carácter de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice que Él es el camino. Cada letra en realidad del alefato es una señal gráfica del carácter de nuestro amado Salvador y Señor. Les decía entonces que un judío entendía bien lo que era tratar de alcanzar la justicia de Dios. Pero el judío no alcanzaba la justicia del Señor por guardar solo los mandamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, si no hay justo ni aún uno, ¿cómo termina entonces el creyente de hoy? El creyente en el Señor Jesucristo, el cristiano, ¿cómo alcanza la justicia? La alcanza por fe. ¿Pero fe en quién? En el Señor Jesucristo. Fe en su obra, fe en su justicia. Y dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, a su nombre. Entonces, un creyente, un justo, es aquel que tiene que hacer un esfuerzo doble para alcanzar la justicia. ¿Cómo hace ese esfuerzo doble el justo? El justo tiene que obedecer los mandamientos de la palabra de Dios y apoyarse en la justicia del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. De esa manera es que nosotros podemos alcanzar la plenitud de la justicia del Señor. No solo es apoyándonos en la justicia de Cristo, no solo es creyendo en Él. También tenemos que, al igual que Zacarías y al igual que Elizabeth, tenemos que esforzarnos en caminar irreprensibles en obediencia a la palabra del Señor. Amén, hermanos. El segundo concepto, y fíjense que el texto que les di de entrada, allá en Efesios 4, el verso 24, noten ustedes que el orden gramatical de esas palabras allí es como les estoy diciendo. Primero es la justicia y después es la santidad. Primero la justicia y después la santidad. El Espíritu Santo no se equivoca. Cuando Él inspiró los sagrados escritores, los inspiró palabra por palabra. Es más, les aseguro, mi hermano, con toda certeza, que no solo les inspiró palabra por palabra, les inspiró letra por letra. Letra por letra. La precisión del Señor en esto de la inspiración es notable, es glorioso, es sobrenatural. Sobrenatural. Nuestro segundo punto lo vamos a enfocar entonces en el significado de la palabra santidad. ¿Qué es la santidad?
¿Qué es la santidad? La santidad es una condición también adquirida, ¿sí?, del Señor. Santidad es aquella condición que el Señor nos impone cuando nos llama. Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Nos llamó del mundo a su reino, del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Ese llamado involucró una separación. Él nos separó. ¿Nos separó de dónde? Del mundo, de las tinieblas. Nos separó como separa un agricultor, ¿verdad?, los granos de la semilla que va a sembrar. Él viene y la zarandea, él la expulga, ¿verdad?, y él ve cuál es la mejor semilla y esa es la que siembra. La selecciona. El Señor hizo esa selección con nosotros. Nos llamó y nos seleccionó. Eso es lo que es santificar. Eso es lo que es santidad. Gozar de la condición de un seleccionado, de un separado. La palabra santidad se escribe con la letra Kof del alefato hebreo, la letra que sigue después de la Sade, la letra Kof. Kof. De ahí viene la palabra Kadosh, que significa santo. Santo. Kadosh. De ahí viene la palabra Kedushá, que significa santidad. De ahí viene la palabra Kiddush, que significa santificación, separación. Pero no solo nos separó, sino que nos llama ahora a que nos consagremos a Él, a su servicio. Entonces, un santo es una persona que ha sido llamada, ha sido separada y ha sido consagrada al servicio del Señor. Eso nos hace diferentes de los demás. Eso nos hace diferentes. Un santo es una persona que también tiene que marcar esa distinción en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Un santo tiene que marcar esa diferencia, tiene que marcar esa distinción, aún hasta en su forma de caminar, hasta en su forma de vestir, en su trato con los demás. Tenemos que marcar esa diferencia. Ese es un santo. Ahora, resulta ser que la santidad no necesariamente te hace una persona recta de carácter. Necesariamente un santo no es una persona, aunque fue separada y aunque fue consagrada para el servicio del Señor, eso no te hace una persona de un corazón recto. No te hace una persona irreprensible. Y te voy a poner dos ejemplos para que entiendas esto. Te voy a ilustrar con dos ejemplos. El primero tiene que ver con el pueblo de Israel. Dios llamó a ese pueblo, lo separó y les dijo: ustedes van a ser mis testigos. Ustedes son mis hijos. Ustedes van a ser un reino de reyes y sacerdotes. Los separó, los seleccionó y les dio una tarea: tienen que ser mis testigos. Ustedes tienen que consagrarse a mi servicio. Pregunta del millón: el santo Israel, el pueblo santo del Señor, ¿permaneció en rectitud de corazón? ¿Permaneció en rectitud de obras? ¿Sus caminos fueron rectos delante de Dios en la historia? No, Señor. Se torcieron.
Se desviaron. El pueblo santo, el Am Kadosh, el pueblo santo, se torció de corazón. No eran rectos de corazón. Sus caminos no eran rectos. Te voy a poner otro ejemplo. Dios llamó a Aarón, hermano de Moisés, para que Aarón fuera el sumo sacerdote y sus hijos lo acompañaran en ese ministerio. Al morir Aarón, los hijos tenían que heredar esa posición, la de ser los sumos sacerdotes del pueblo, de la nación. Dios los llamó, Dios los ungió, los consagró, los separó, les dio una dignidad. Pero pregunto, los hijos de Aarón, específicamente me refiero a Nadab y Abiú, ¿ellos fueron hombres rectos de corazón? ¿Fueron irreprensibles en sus caminos? No, Señor. No, y de hecho Dios los cortó porque eran hombres de un corazón torcido, rebelde, impío, desobedientes al Señor. Entonces, ¿qué de nosotros, la iglesia del Señor? ¿Qué de nosotros los creyentes, los cristianos? La Biblia dice que nosotros también somos un pueblo santo. La Biblia dice eso. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Y qué más dice? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios, redimidos por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. Pregunta: el hecho de que tú y yo como iglesia hayamos sido llamados, santificados, renovados espiritualmente, ¿eso nos hace hombres, nos hace mujeres, nos hace personas rectas de corazón, irreprensibles de caminos? No, Señor. Por eso es que el Señor dice que hay que crecer en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El ser santo no garantiza que tú seas una persona justa, una persona recta. Tenemos que esforzarnos, no solamente al creer en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, sino esforzarnos en guardar la palabra, obedecerla, obedecer cada mandamiento, cada ordenanza de la palabra de Dios. Aquí entonces está un desafío, ¿no? Y un llamado para nosotros seguir creciendo en santidad. Y nuestro tercer punto lo vamos a enfocar en la relación que existe entre la santidad y la justicia. ¿Qué relación existe entre lo uno y lo otro? Bueno, ser santo estamos explicando que no te hace justo. El hecho de tú ser santificado no te justifica delante de Dios, ¿sí? No te da un corazón irreprensible, no te da un corazón recto, no ayuda a que tu carácter sea un carácter recto. Así que se puede ser santo, se puede ser hasta un cristiano sin ser gente de corazones rectos. Se puede. De hecho, uno ve, bueno, ver es un decir para mí. Yo percibo gente que por su conducta, aunque ha sido santificada, sin embargo, son gente que tienen un corazón que se ha torcido, un corazón que no es irreprensible. Pero, escuche, una persona que es justa, una persona que es recta de corazón, un sadik, Dios puede poner su mirada en estas personas y llamarlos,
santificarlos y consagrarlos a una tarea espiritual. Por eso es que estoy explicando que antes de la santidad es la justicia. Es la justicia. Ahora, resulta ser que la santidad no se pega. El hecho de usted estar consagrado a un ministerio, a un servicio, el estar manipulando, el estar administrando estas cosas, eso a ti no se te va a pegar. La santidad de estas otras cosas, como por ejemplo la adoración, la verdad, la palabra, el altar, las ofrendas, los sacrificios, el ayuno, la oración, el estar usted familiarizado, manipulando, administrando estas cosas, no te hace santo. Y en la Biblia hay un ejemplo de eso. Hay un profeta que escribe lo siguiente. Dice, él plantea un caso hipotético. Eso no estaba en la ley mosaica. Dice que si un sacerdote toma pan de los panes de la proposición del altar y en su vuelo, ¿verdad?, con el vestido, su vestidura, el pan toca, o el manto, la vestidura de este sacerdote toca un objeto profano, ¿será que ese objeto es santificado? Pregunta el profeta por el Espíritu. El sacerdote al que el Señor le está hablando a través del profeta le dice, no es así. Es decir, la santidad no se pega. Por el hecho de usted estar administrando cosas santas, cosas sagradas, eso no se te va a pegar. La santidad de estas cosas no se te va a pegar. Por el contrario, dice, si algo que es santo, algo que es sagrado, toca algo que es profano, ¿se contamina? Y la respuesta es sí. Entonces, es increíble que la santidad no se pegue, pero la inmundicia, la iniquidad, esa sí se pega. Es contagiosa. Por eso es que tú tienes que cuidar con quién es que tú andas. ¿Me entiendes? Tienes que cuidar tus relaciones sociales. Tienes que cuidarte de esto. Porque si tú andas con impíos, impío serás. Si tú andas con gente mundana, mundano serás. No de balde dice un refrán popular que el que anda con la miel, algo se le pega. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esta es la relación entonces que tiene la justicia y la santidad. Esta es la relación. En el alefato hebreo, y con esto voy a concluir, hay pares de palabras que están una detrás de la otra y no están allí por casualidad. Por ejemplo, la ayin y la pei. La ayin y la pei. La ayin representa o está representada por el pictograma de un ojo, y la pei está representada por el pictograma de una boca. El ojo y la boca. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la relación? La relación es la siguiente. Usted, antes de hablar, usted debe tener entendimiento, visión espiritual. Antes de hablar con la boca, usted debe meditar. Usted debe tener visión espiritual, entendimiento espiritual antes de hablar.
Y eso es válido también y es aplicable a aquellos que quieren predicar y quieren enseñar la palabra de Dios. Antes de hablar, antes de predicar, antes de enseñar la palabra de Dios, usted debe tener entendimiento espiritual de la palabra. Si no, lo que tu boca va a hablar son puras palabras vacías, huecas, vanas, sin ningún valor espiritual. Fíjense, 2 letras que están ahí seguiditas en el alefato. Hay otras 2 más. Por ejemplo, la letra número 10, la yod, es una mano diestra. Y la letra que sigue, la letra kaf, también es una mano que está así, semi inclinada, así, una mano que está en esta postura. La una nos habla del Señor como la diestra de justicia, y la otra nos habla de la autoridad, la mano que es la cobertura, la mano que es la tapa, la protección, ¿sí?, que el Señor nos ofrece cuando estamos sujetos a Él. Eso no es casualidad. Por eso concluimos diciendo, cuando Pablo dice: vístanse del hombre nuevo, ese hombre que fue creado según la justicia y la santidad de Dios. Esto no es casualidad que esté así. Lo que Pablo nos está diciendo que pongamos en práctica es que seamos justos para llegar a ser después gente santa para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos justos hay acá? ¿Cuántos santos hay acá? Amén. Todo esto es por fe. Todo esto es por fe. ¿Sí? Y por esa fe nosotros vivimos. ¿Ves? Por esa fe. Y la fe no viene por vista. ¿Me entiende? La fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Así que en la medida en que oímos la palabra de Dios y la retenemos y la ponemos en práctica, estas 2 virtudes van a ir desarrollándose también en nuestro carácter. Lo que Jesús dijo fue exactamente eso: sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Podemos alcanzar esas virtudes en la medida en que nosotros hagamos lo que nos corresponde, hagamos nuestra parte. Ya el Señor hizo lo suyo, nos toca a nosotros poner nuestra parte. Amén, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, oh Dios. Señor, a ti damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como dice tu palabra. Vivir por fe para alcanzar tu justicia, Señor. Tu perfecta justicia. Alcanzar, Señor, la calidad de justos por nuestra fe y la obediencia, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Separados de ti nosotros no podemos hacer nada. Por eso te estamos rogando, Señor, que tú pongas tu mano sobre nosotros y nos ayudes, Señor, a seguir progresando, a seguir creciendo, Señor, en justicia y en santidad. Crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Y cada día, Señor, tener la esperanza, oh Dios, de alcanzar esta estatura. La estatura, la perfección moral, espiritual, la perfección de carácter que tú tienes, Señor. Gracias, oh Dios, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.